Hola, bienvenidos a Todas Costuras. Hoy os quiero enseñar cómo manchar un pantalón. Bueno, empezamos por descoser un poquito de la cinturilla. ¿Veis? Que ahora he descosido yo un poquito, pero la soltáis de la costura del pantalón, nada, 1 centímetro de un lado y del otro, solo un poquito para que se suelte, ¿vale? Después cortamos. Descosemos todo este prespunte que da hasta el bolsillo, hasta aquí. Hasta aquí vamos a descoser y vamos a soltar la pieza, ¿vale? Bueno, como veis, ya he descosido toda la pieza y tengo la cinturilla enganchada, como lo veis. Entonces, ahora lo vamos a poner recto. Esto es muy fácil, ¿vale? Lo ponemos recto y le metemos la tijerica a pillar solo. ¿Ves? Abrís así un poquito si queréis y cortamos recto la cinturilla. No os preocupéis que os va a salir muy bien. Así. Y ya lo tenemos suelto. Entonces, en este caso quiero solo añadir, anchar 2 centímetros. Entonces, pues tengo una tela, que corté una tela porque se va a medir cuánto queréis de la cintura hasta el bolsillo, 22 centímetros. Más que tenemos que dar la vuelta para terminar, pues de 22, pues 26 centímetros. Entonces cogemos una tela que tenga elasticidad, ¿lo veis? Así, que anche para los lados, no para abajo. Y lo vamos a añadir así. Para que tengáis una idea antes de prepararla, cogéis la tirica y vamos a trabajar. Bueno, antes de meter como estaba yo a ponerlo aquí, hay que irnos primero a buscar el medio de la tela, ¿vale? Esto sobre todo es muy importante para que sepáis que os queda los mismos centímetros de los dos lados. Marcamos el medio de la tela, así. Vale, entonces ahora sí que vamos a marcar, ¿vale? Entonces la costura del bolsillo tiene que venir al principal, tiene que venir al medio. Entonces empezamos así. Damos la vuelta a la costura que estaba cosida, ella se dobla sola, como veis, se dobla sola. Entonces le vamos a meter unas agujitas para así. Y lo enganchamos aquí. Y lo llevamos así en inclinación porque es que tiene que hacer como si fuera una pinza, ¿vale? Así. Bueno, ¿veis que va quedando con su forma? No os preocupéis, no os pongáis nerviosos, que queda muy bien. Lo que tenéis que tener en cuenta es que la cintura que se quede al mismo nivel, ¿vale? Que termine de la misma medida, que no vaya uno más arriba y otro más abajo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso. Vale. Aquí que hace un poquito de curva, ¿vale? Le tenéis que meter un poquito la costura, un pelincico por ajustarlo, ¿vale? ¿Veis? Así, que termine bien, ahí, ¿lo veis? ¿Cómo queda? Porque le quitáis ese redondico, porque como lo vais a añadir aquí, pues lo puedes quitar, pues no queda feo en el pantalón. Y ya vamos a pasar en coser el pantalón. Bueno, vamos a coser. Dejamos esta parte que vamos a doblar, la dejamos entera, sin tocarle, ¿vale? La dejamos así y vamos a coser. Empezar por arriba. Y vamos a hacer un prespunte. No tenemos que hacer 2 costuras ni nada. Un prespunte, terminamos muy bien. Sobre todo, es muy importante que se quede bien rematado arriba. Y si queréis, para la gente que tiene poca experiencia, mejor hilvanarlo, porque se queda más sujeto que el alfiler, ¿vale? A ver, para bien termináis hasta el prespunte que tenía el pantalón. Y aquí termináis también muy bien el pantalón. No os preocupéis cómo queda por debajo, porque va a quedar muy bien, ¿vale? Ahora vamos al otro lado. Bueno, le damos la vuelta al pantalón
¿vale? Nos aseguramos que la tela de abajo está recta. Si veis que no está recta, lo rectificáis antes de coser, porque si no el trabajo es indoble si hacemos mal. Bueno, encajamos donde estaba el prespunte que habíamos terminado y seguimos. ¿Veis que la tela cae bien? ¿Cae perfecta? Pues ya está. Seguimos un prespunte que despacito, que quede bonito, porque es una parte que se va a ver mucho. Entonces, hacemos así. Aquí yo le quito los alfileres, pero si lo tenéis hilvanado, pues está mejor, ¿vale? Está más sujeto. Así, y lo terminamos igual al mismo nivel que el otro. Como veis, ya está anchado el pantalón. Ahora le quito esta aguja. Ahora vamos a terminar esta parte, ¿vale? Os quiero enseñar también cómo quedó el pantalón por detrás. ¿Lo veis cómo quedó el pantalón? Entonces ahora vamos a recortar también esta costura, esta telica, porque esto no se deshilacha y por quedar bien terminado. Quien tiene una remalladora también lo puede terminar con la remalladora o con una máquina de zig-zag también, ¿vale? O si no queréis poner nada no se va a deshacer. Bueno, yo en mi caso, como tengo remalladora, lo he remallado. Pero si no tenéis, no pasa nada, porque yo voy a terminar la cinturilla y no la voy a remallar, ¿vale? Bueno, con el trozo de tela que nos ha sobrado, como lo dejé un poquito más grande, entonces la intención es que lo doblemos a medio, a mitad, y que va a quedar como un terminado así, ¿lo veis? Entonces, yo voy a cortar un poquito, porque hay mucha tela, le cortamos unos 2 centímetros, o... ya veis más o menos, si queréis. Bueno, entonces damos la vuelta a la tela que quede terminada. ¿Veis? Que aquí, que quede así. ¿Veis? Que quede bien, que no se vea ningún bulto ni nada. ¿Lo veis? ¿Que bien queda? Vale, pues entonces le vamos a poner una agujica en la costura y del otro lado también, para que quede la terminación perfecta. Sobre todo tiene que quedar muy bien la terminación. Entonces doblamos la tela así y vamos a doblar la medida que nos coincida con el pespunte de la cinturilla. Esto parece más difícil de lo que es, ¿vale? Que es muy fácil hacerlo. Es la manera más sencilla y más fácil de hacer. Ya está. Entonces ahora vamos a pasar, si queréis hilvanar, también mejor hilvanar do que las agujas. Vamos a pasar a coserlo, ¿vale? Entonces, cosemos primero la parte de la cinturilla para que ella quede fija ya. Encima del pespunte que teníamos. Rematamos bien. Y lo terminamos. Ahora vamos al otro lado. La costurica bien terminada. Vale. Ahora vamos a la parte de abajo. Vamos a pasar el pespunte para que quede. Con el dedo lo sentimos. Lo veis que aquí hay un bultico, pero nosotros si metemos el dedo lo notamos. Entonces sabemos que la costura va a pasar por aquí, que a veces no hay que ver, lo sentimos. ¿Lo veis? Voy recto. No se puede coser, pues se levanta la patica un poquito. Y ya está. ¿Lo veis cómo queda? Pues ya está. Así. Entonces ahora aquí estas dos costuras yo prefiero darle el pespunte así, seguir el pespunte que tenía. Le voy a quitar las agujas que ya no hacen falta. Así. Y tenemos que pillar toda la costura, ¿vale? Como está bien. Y le pasamos un pespunte por encima del pespunte que teníamos de antes. Así.
¿Lo veis? Y ahora vamos a este lado. No os preocupéis si no lo pilláis a la primera, porque fallos tenemos todos, que a mí también me pasa lo mismo. No todo es perfecto. Y ya está. ¿Lo veis? Que he pillado los dos pespuntes y ya está. Aquí cortamos los hilos. Bueno, ya está el pantalón terminado. Espero que os haya gustado este vídeo. No os olvidéis de dar a me gusta y suscribiros a mi canal. Adiós.